Muy buenos días amigos de ElectroAdvice. Luminaria de emergencia, iluminación de emergencia, lámpara de emergencia. Tres términos distintos para hablar del mismo concepto. Pero más importante que saber cuál es la palabra correcta para definir este elemento de protección es entender los principios de funcionamiento y entender las reglas necesarias para que este elemento sea realmente de utilidad en el caso de que se produzca un imprevisto en un ambiente determinado en una instalación, especialmente en aquellas instalaciones de alta afluencia de público, como los centros comerciales, hospitales, oficinas, o también en el aspecto residencial, un edificio de departamentos, por ejemplo, y en el tema industrial, obviamente. Entonces, como todo elemento eléctrico que tiene que ver con la seguridad y sobre todo cuando está involucrada la vida de las personas, inclusive el costo de las propiedades, el tema de la luminaria de emergencia está íntimamente relacionado con el correcto cumplimiento de las normas técnicas eléctricas, sobre todo si hablamos de la norma técnica de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC. También las luminarias de emergencia tienen su norma técnica internacional IEC, que es la 60598-2-22. Requisitos particulares para las luminarias de alumbrado de emergencia. ¿Por qué es importante tener en cuenta? ¿Por qué? Porque estamos hablando de seguridad e integridad de las personas. Estamos hablando de que un sistema de iluminación de emergencia eficiente contribuye a salvar vidas, a dar seguridad jurídica a los propietarios, el prestigio de los diseñadores, la responsabilidad de los constructores y los responsables del proyecto eléctrico. Todos se ven involucrados en el buen funcionamiento de una luminaria de emergencia. ¿En qué situaciones es necesaria la iluminación de emergencia? Obviamente, en muchos casos de siniestros como incendios, fugas de gas, atentados, amenazas de bomba, aglomeraciones, cortes de energía y algo en el cual nuestro país está con un riesgo permanente, los sismos, temblores. Somos una zona altamente sísmica y muchas veces el correcto funcionamiento de una luminaria de emergencia va a ser clave para proteger nuestra integridad física. Es fundamental entonces, para empezar, cuando hablamos de luminarias de emergencia, no solo involucrar el producto en sí, sino las rutinas de mantenimiento de este producto, muchas veces ignoradas o dejadas de lado. Una luminaria de emergencia que deje de funcionar se constituye en un riesgo gravísimo para las personas en una instalación. Si uno tiene una oscuridad repentina y no cuenta con ningún elemento guía de visualización en medio de esa oscuridad, se puede producir evidentemente en situaciones de pánico y aglomeraciones graves accidentes que pueden causar, como ustedes saben, la muerte de seres humanos. Entonces, hay que también entender, porque muchas veces se presta a confusión, de que una cosa es iluminación de emergencia, que es la que se provee cuando falla el alumbrado normal, pero que está clasificada en dos partes: la iluminación de respaldo, que viene a ser, por ejemplo, la que ocurre cuando hay un corte de energía eléctrica y se quiere que algunas áreas sigan funcionando en forma normal. Ahí es donde entran a trabajar los llamados grupos electrógenos para proveer momentáneamente de la energía eléctrica normal en una oficina, en un área de trabajo, que es fundamental para que siga funcionando mientras se restablece el servicio de energía eléctrica exterior. Pero lo otro es la iluminación de evacuación, y es donde ahí el término de luminaria de emergencia autónoma es el que llega a sostenerse, y es precisamente el tema que estamos mencionando en esta exposición a través de este tutorial. Muchas veces se confunde el término de iluminación de respaldo con iluminación de evacuación, y por eso se cometen algunos errores en exigir niveles de iluminación determinada, de iluminancia determinada
en un caso que no corresponde a una iluminación normal, sino una iluminación de emergencia, donde el objetivo sea trasladar adecuadamente a los usuarios en el caso de una evacuación. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces tiene que ver con la duración. Por ejemplo, la iluminación de respaldo puede durar 1 hora, 3 horas, 6 horas o lo necesario para poder continuar. Una iluminación de emergencia en evacuación es el tiempo necesario para evacuar, que normalmente se considera 1 hora como máximo. A nosotros no nos interesa tener una luminaria durante 3 horas o durante 6 horas cuando hay una emergencia de evacuación. Esto tiene que ser inmediato, una vez concluido el siniestro o en el momento que se pueda escapar al siniestro. Entonces son conceptos diferentes. La ubicación también de una luminaria de emergencia y de evacuación y una iluminación de respaldo está dada por condiciones de qué es lo que se quiere hacer en ese momento. Seguir trabajando normalmente o estar seguros y bien guiados en una ruta de evacuación. Y obviamente ese tipo de conceptos es importante tenerlos en cuenta para poder definir adecuadamente los parámetros necesarios. Entonces, la iluminación de evacuación, la iluminación de emergencia, especialmente cuando nos referimos a los temas de iluminación de evacuación, está relacionados con la iluminación adecuada de las rutas de evacuación, iluminación de obstáculos, de las salidas de emergencia adecuadamente, iluminación de las señales de seguridad que existan, y también lo que se conoce como la iluminación antipánico, o sea, una iluminación donde puedan estar las personas momentáneamente en áreas, cuando existe por ejemplo un sismo y dice zona segura, donde puedan aglomerarse un grupo de personas para tener un nivel de iluminación que evite el pánico que da la total oscuridad durante un siniestro. Y especialmente dedicarle un punto muy especial a la iluminación en áreas de alto riesgo, por ejemplo en una industria, en lugares de sitios donde puedan haber tropiezos con maquinarias peligrosas o líquidos que pueden causar pues daños en exceso si una persona se tropieza con ellos, etc. Entonces hay dos cosas que tenemos que primero que diferenciar para empezar a aclarar los términos. Uno de ellos es, ¿se dice lámpara de emergencia o se dice luminaria de emergencia? Para empezar, hay que entender que no es lo mismo. La lámpara es la parte específica que ilumina. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una lámpara de las antiguas fluorescentes. Digo antiguas porque cada vez están menos en desuso, inclusive dentro de las luminarias de emergencia. Es la parte que ilumina en sí. Es el elemento que se encarga de proveer la luz mediante diferentes tecnologías, ¿no? La tecnología de gas fluorescente, la tecnología LED, etc. Eso viene a ser la lámpara propiamente dicha. Pero la luminaria en sí es el equipo completo. O sea, no es solo la lámpara. La luminaria consiste en la lámpara más todos los equipos internos que están dentro de la luminaria, específicamente como son la batería de respaldo, los elementos de conmutación automático, la electrónica que hace que esto funcione adecuadamente si se trata de una luminaria que se puede programar el tipo de funcionamiento, etc. Entonces, esto es lo importante de señalar en primer lugar para diferenciar lo que es una lámpara de emergencia de una luminaria de emergencia. Segundo caso, tenemos la tendencia a confundir una linterna recargable de una luminaria de emergencia. No es lo mismo, señores. Lamentablemente, aún en nuestro medio se siguen utilizando las linternas recargables como luminarias de emergencia. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo es un elemento que ustedes lo deben haber visto sumamente frecuente, ocupando el lugar de unas luminarias de emergencia. Veremos que no es exactamente lo mismo. Una linterna recargable es un elemento que sirve para poder transportar, es un elemento portátil que, por ejemplo, cuando uno se va a un lugar donde posiblemente no tenga acceso a energía eléctrica, se va de campamento o en una zona alejada donde no llega
la red eléctrica utiliza este elemento que se puede conectar a la alimentación, a baterías, tiene un interruptor para encender o apagar las lámparas que componen esta linterna de emergencia, y tiene a su vez la forma de conectarse y recargarse a la red eléctrica. Pero esto que vemos frecuentemente no cumple con las disposiciones de una luminaria de emergencia, como vamos a ver a continuación. Una luminaria de emergencia, para empezar, no puede tener accesibles, por ejemplo, interruptores para encenderla y apagarla. ¿Ok? Ahí hay una diferencia muy importante. Vamos a ver más adelante por qué. Para empezar, una luminaria de emergencia no se puede descargar por error. Entonces, si tenemos la oportunidad de desconectarla de la alimentación de la red a través de un enchufe o a través de un interruptor, el peligro va a ser inminente de que en el caso de que se presente un corte de energía, la luminaria de emergencia no funcione adecuadamente. Entonces, luego de haber definido el funcionamiento de las luminarias de emergencia, podemos entender mejor por qué es importante no tener estos problemas que estamos viendo en estas imágenes. Ahí estamos viendo lo que les he mencionado varias veces en esta exposición: el uso indiscriminado de linternas portátiles, ¿ok?, como luminarias de emergencia. Fíjense ustedes, interruptores a la mano, ¿ok?, tomacorrientes al alcance de las personas y pueden desenchufar este elemento. Ojo, no es una linterna portátil una luminaria de emergencia. Hemos tratado de explicar todos estos conceptos. Ello es un caso donde se ha desconectado el enchufe y esa luminaria de emergencia, supuesta entre comillas porque es una linterna recargable, no está funcionando o ha dejado de funcionar o la batería se está descargando, y cuando venga una emergencia, chao, no va a funcionar adecuadamente. ¿Ok? Son muchos ejemplos malos. El ejemplo correcto es que la luminaria de emergencia tiene que estar siempre conectada directamente a la red sin elementos externos capaces de desconectarla. Ya hemos dicho que la norma técnica que trabaja el tema de la iluminación de emergencia es la 60598-2-22. La norma técnica indica que las baterías de las luminarias de emergencia deben durar por lo menos 4 años bajo condiciones de operación normales y deben ser utilizadas única y exclusivamente para fines de alumbrado de emergencia. Ojo, con no estar utilizando la batería para otro tipo de luminarias mientras no funcione la emergencia, que eso es lo más peligroso que se puede decir. ¿Y cómo aseguramos que una batería tenga el correcto funcionamiento? Bueno, cada 3 meses, en eso consiste el mantenimiento, cada 3 meses, sea en forma manual, autotest, se debe producir una descarga por completo de la batería y luego volverla a cargar. Y esa es la forma, si se hace esto correctamente y rutinariamente, es que vamos a asegurar que las baterías duren por lo menos 4 años y la autonomía seguirá siendo la declarada por el fabricante. ¿Ok? Esto es importante tener en cuenta respecto a las baterías. Por eso es tan importante de que en una luminaria de emergencia, como lo dije hace unos momentos, no debe haber ningún tipo de interruptor o elemento manual que sea factible de que se desconecte la batería de la luminaria o que la luminaria sea apagada o encendida. Y ese es el problema que tienen las linternas de emergencia, las linternas portátiles. Lo que les dije hace un momento, tienen un interruptor y ese interruptor hace que pueda uno desconectar o conectar para que la luminaria esté funcionando solo con la batería y la batería la va descargando. Entonces, el objetivo de una luminaria de emergencia es que esté en un lugar donde nadie pueda acceder a una desconexión o conexión manual, sino que ese elemento de la luminaria, que es autónoma, ese elemento debe ser interno. Con la electrónica del equipo debe producirse la conmutación para que la batería alimente a la lámpara o la desconecte de la lámpara.
Entonces, evitar esos interruptores externos porque es muy peligroso, porque uno se puede dar con la sorpresa de que al haber estado descargando la batería durante tanto tiempo, a la hora de producirse una emergencia, estas dejen de funcionar. Quizás una de las razones por las cuales las linternas portátiles no se pueden utilizar como luminarias de emergencia, hasta que se entienda claramente el concepto. Otro concepto fundamental que aboga por este tema de el uso indiscriminado de las linternas portátiles como luminarias de emergencia. Una luminaria de emergencia debe estar permanentemente conectada a la red eléctrica. Por lo tanto, no debe haber un medio fácil de desconexión al alcance de una persona. Por ejemplo, si ustedes ven una luminaria que tiene un enchufe a un tomacorriente, eso no debe ser permitido. ¿Por qué? Porque fácilmente alguien en una tarea de mantenimiento por accidente desenchufa la luminaria de emergencia. ¿Y qué pasa? La batería se va a descargar. El sistema operativo va a fallar. Entonces, por definición, una luminaria de emergencia debe estar permanentemente alimentada a la red eléctrica. Y la mejor manera de asegurar esto es evitar un medio manual de desconexión de la alimentación eléctrica. Hablamos del interruptor externo y hablamos también de un enchufe y un tomacorriente accesible a las personas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es importante también para que la luminaria de emergencia funcione adecuadamente en el tiempo que necesita funcionar para una emergencia. Entonces, ese es el gran problema que vemos pues en las linternas de emergencia portátiles, que la vemos con su enchufe o un tomacorriente. Esto no debe darse, ¿ok? Debemos asegurar por todos los medios que esa luminaria de emergencia sea imposible de desconectar manualmente desenchufándola a un tomacorriente. Error muy común, por cierto, en una gran cantidad de instalaciones. Es muy peligroso, entonces, en resumen, sobre este último comentario, que la luminaria de emergencia tenga un enchufe, por casualidad, porque alguien podía desconectarla y evitar su correcto funcionamiento. Ok, las linternas recargables no son luminarias de emergencia. Entendámoslo así, por favor. Entonces, esto es importante señalarlo con mucha seguridad, ya después de haber revisado durante toda esta experiencia de esta exposición. Lo importante es entender que una luminaria de emergencia no puede ser cualquier lámpara que se prenda automáticamente, sino que debe cumplir determinadas características, todas bajo normas técnicas internacionales, que son sumamente importantes de señalar. Entonces, hemos tenido en esta exposición, que espero que haya sido de utilidad, un llamado de atención importante a lo que significan las luminarias de emergencia, y cualquier momento seguiremos ampliando algunos detalles más de este tema. Por el momento, muchísimas gracias por su atención y estaremos atentos a un próximo avance de ElectroAdvice. Muy buenos días para todos ustedes.